El ministerio, transmitiendo su presencia a las naciones, Iglesia Cristiana, presenta Palabra de Dios para tu vida. Un programa de estudio bíblico para tu crecimiento espiritual. Palabra de Dios para tu vida. Cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. Palabra de Dios para tu vida. Bienvenidos. Muy buenas tardes para todos ustedes. Son bienvenidos una vez más a este su programa Palabra de Dios para tu vida. Una producción del Ministerio transmitiendo su presencia a las naciones, Iglesia Cristiana. Le damos gracias al Señor por este tiempo, por esta nueva oportunidad que nos brinda de poder ser expuestos a su palabra y permitirnos ser guiados por su Espíritu Santo en la manera como Dios ministra la palabra de Dios a cada uno de nuestros corazones. Damos gracias al Señor por este nuevo tiempo, por este mes que está transcurriendo y por este año que está terminando. Agradecidos con Él por todo lo recibido, por todo lo vivido, pero ante todo por toda la palabra que Dios ha tenido depositar en cada uno de nuestros corazones a través de este espacio, a través de las prédicas dominicales, a través de cada escenario en el cual la palabra del Señor es enseñada y ministrada por su Espíritu Santo a cada una de nuestras vidas. Estamos hablando acerca de aquellos hábitos, unos hábitos que no necesariamente son tan buenos y que, bueno, nos hemos puesto a la tarea de identificarlos a través de la palabra del Señor para que de esa manera podamos nosotros tomar decisiones frente a aquellos escenarios, aquellos hábitos, aquellas prácticas que no traen beneficio para nuestras vidas y sobre todo para nuestra vida espiritual. Hemos dicho siempre que dependiendo de la manera como nosotros alimentemos nuestra vida espiritual, pues eso se va a irradiar a cada uno de los escenarios de nuestra vida, a nuestra vida laboral, a nuestra vida familiar, aún en lo que nosotros como seres humanos y de manera individual podemos estar viviendo cada día. Por eso siempre será el propósito el de alimentar nuestra vida espiritual a través del único alimento que tiene precisamente esa vida espiritual, que es la palabra de Dios. En el programa anterior, bueno, 2 programas anteriores comenzamos con esta serie y hablamos de la pereza, recordarán ustedes. Hacíamos referencia entonces a aquello que dice Salomón precisamente en el libro de los Proverbios acerca del perezoso. Oh perezoso, mira a la hormiga, recuerdan ustedes. Y bueno, estuvimos nosotros entonces hablando acerca de ese ejemplo que se nos pone allí. Un ejemplo de diligencia, un ejemplo de discernir los tiempos, un ejemplo en el que se nos permite ver con claridad entonces qué deberíamos nosotros estar haciendo en cada tiempo, entendiendo que el Señor, bien lo dice en su palabra, ha establecido un tiempo para todo en nuestra vida. Hoy vamos a revisar entonces otro aspecto que tiene que ver con una corriente que no es nuevo, lleva muchos años en nuestro escenario. De hecho, hace parte como de nuestra misma naturaleza humana, pero que con el transcurrir del tiempo, con el transcurrir de los años y sobre todo en esta última época, bueno, podríamos decir unos 1000 años hacia acá, en la medida que los adelantos científicos, la tecnología ha venido avanzando, ha hecho que el hombre entonces cada día se posicione más en el centro del desarrollo de la vida del ser humano. Estamos hablando del egocentrismo. Estamos hablando de aquella, y bueno, se define de esta manera, lo voy a leer, esta exagerada exaltación de la propia personalidad hasta considerarla como un centro de la atención y de toda actividad humana. Notarán ustedes que, bueno, el hombre en la medida que ha ido avanzando en función del tiempo,
se ha dedicado entonces a exaltarse a sí mismo, al punto de llegar hoy a pretender que por medio de la tecnología y de los avances en la ciencia que se tienen hoy en día, especialmente desde que se conoció el mapa genético del ser humano, se ha querido hacer una superraza, se ha querido hacer del hombre un superhombre, se ha querido alterar genéticamente al hombre de tal manera que no sufra de esta enfermedad, que no sufra de esta, todo procurando entonces de alguna u otra manera encontrar la inmortalidad, encontrar aquella, no sé, secuencia de acciones que le permitan vivir eternamente. Estamos hablando desde el punto de vista humano. En esos avances, en esa medida en que el hombre ha venido conociendo más de la naturaleza del ser humano y de todas las fuerzas que se mueven alrededor nuestro, pues entonces ha pretendido que tiene el control de ello, que puede controlar aquello, y entonces está jugando a ser Dios. Y eso ha venido aumentando en el mismo ser humano esta desmedida exaltación de la propia personalidad, que es lo que conocemos como egocentrismo. Movimientos filosóficos, culturales, donde el hombre es el centro de toda la atención, un humanismo exagerado, donde definitivamente entonces abandonamos completamente al Dios de la palabra, al Dios creador de los cielos y de la tierra. Y dice el apóstol Pablo en la carta que escribe a los romanos precisamente que pretendiendo ser sabios, el hombre se hizo necio precisamente porque sacó a Dios de su vida, de su ecuación, de su actividad diaria y se posicionó el hombre mismo como Dios para sí mismo. En ese orden de ideas vamos a revisar qué dice la palabra del Señor acerca de ese hábito que es muy frecuente en nosotros. Ahora, estamos dando un marco social, científico, tecnológico, pero si nosotros nos damos cuenta al interior de nuestros corazones, siempre habrá algo de egocentrismo, siempre, y es donde nosotros debemos prestar atención al asunto, porque sin darnos cuenta fácilmente por nuestra naturaleza humana, pues vamos a querer posicionarnos entonces en el centro de toda atención y de toda actividad nuestra y desplazar en esa medida al Dios creador de los cielos y de la tierra, que ha dicho, apartados de mí, nada podéis hacer. Recuerden que entonces esto está definido como la exagerada exaltación de la propia personalidad hasta considerarla como el centro de la atención y de toda actividad humana. En el libro de Eclesiastés, el mismo Salomón, en el capítulo 2, y bueno, yo les invito cordialmente a que puedan ustedes darle una leída a este libro. No son muchos capítulos, son apenas 12 capítulos que contiene este libro de Eclesiastés. Y ver la manera interesante como el hombre más sabio que ha existido sobre la faz de la tierra, con una sabiduría que le pidió a Dios, recordarán ustedes, y Dios a bien tuvo concedérsela, tuvo la oportunidad de revisar, de mirar, de observar todo lo que alrededor suyo acontecía y poder sacar sus conclusiones que quedaron plasmadas tanto en el libro de Proverbios como en Eclesiastés. Y mire lo que dice acá en el capítulo 2, verso 2. 3, perdón. Capítulo 2, verso 3. Propuse en mi corazón agasajar mi carne con vino, y que anduviese mi corazón en sabiduría con retención de la necedad, hasta ver cuál fuese el bien de los hijos de los hombres, en el cual se ocupan debajo del cielo todos los días de su vida. Voy a ir leyendo alternativamente Reina Valera y traducción al lenguaje actual, para que al final de lo que él está narrando podamos ver a qué conclusión llega él. Y lo que estamos leyendo es precisamente esa exaltación exagerada de su propia personalidad. En ese poseerlo todo, en ese saberlo todo, entonces toma decisiones que lo llevan precisamente a poner a prueba su propio ser. Dice este verso 3, hice luego la prueba de beber mucho vino y de cometer las más grandes tonterías. Quería ver
¿Qué de bueno le encuentra la gente a sus pocos años de vida en este mundo? Pero hice esto sabiendo lo que hacía. Nunca perdí el control de la situación. Dice el verso 4. Todo lo hice en grande. Mire, note que el relato está hablando de él en primera persona, es mostrando todo lo que él ha hecho. Todo lo hice en grande. Construí mis propias casas, planté mis propios viñedos, cultivé mis propios jardines y en mis huertos planté toda clase de árboles frutales. También mandé construir represas de agua para regar los árboles que allí crecían. Llegué a tener muchos esclavos y esclavas, y también tuve más vacas y ovejas que todos los que reinaron en Jerusalén antes que yo. Llegué a tener montones de oro y plata, y me quedé con las riquezas de otros reyes y de otras naciones. Tuve a mi servicio hombres y mujeres que cantaban para mí, y gocé de todos los placeres humanos, pues tuve muchas mujeres. Entre los que reinaron en Jerusalén antes que yo, nunca nadie fue tan importante ni tan sabio. Hice todo lo que quise, todo lo que se me ocurrió. Disfruté plenamente de todos mis trabajos, pues bien ganado me lo tenía. Creo que no hay una manifestación más clara de egocentrismo que esto que acabamos nosotros de leer. Y si nosotros vamos al entorno nuestro, no necesitamos ir tan lejos para darnos cuenta que muchas veces nosotros como seres humanos alardeamos precisamente de todo lo que nosotros somos, de todo lo que nosotros hemos logrado, de lo que hemos hecho, de cómo yo fui el que lo alcancé, yo fui el que lo hice, fue mi esfuerzo, fue mi tenacidad, fue, bueno, lo abeja que soy para los negocios, cosas como esas que alimentan precisamente nuestro ego, pero se nos ha olvidado que precisamente si aquello está en cada uno de nosotros, no está por cuenta propia nuestra, sino está porque ha sido Dios quien lo ha puesto allí. Y la pregunta que vendría entonces, que cabría perfectamente en este momento es: Señor, ¿para qué me has dado esta capacidad? ¿Para qué me has dado este talento? ¿Para qué me has dado estos recursos? ¿Para qué me has dado, Señor, esta profesión que me permitiste obtener? Porque precisamente entendemos a la luz de la palabra que de Él viene y a Él regresa nuevamente todo lo que nos ha entregado. Pero notamos nosotros en esta lectura cómo el yo es protagonista, se hace presente a lo largo del relato. Cultivé mis propios jardines, en mis huertos planté toda clase de árboles frutales. También mandé construir represas de agua para regar los árboles que allí crecían. Llegué a tener muchos esclavos. Llegué a tener montones de oro y plata y me quedé con las riquezas de otros reyes y de otras naciones. Tuve a mi servicio hombres y mujeres que cantaban para mí. Entre los que reinaron en Jerusalén antes que yo, nunca nadie fue tan importante ni sabio como yo. Es increíble ver la manera como está hablando de él mismo. Ahora, está hablando de él mismo y está hablando cosas que son ciertas. Peor es cuando las personas hablan de sí mismos y no es sino solamente alarde de algo que definitivamente no se tiene. Ambos casos, obviamente, están reprobados a la luz de la palabra del Señor. Pero notemos en el verso 11, leímos del 3 al 10, miremos en el verso 11 a qué concluye Salomón de esto. Recuerden ustedes que, bueno, si quisiéramos nosotros hacer un juicioso estudio de la vida de Salomón, bastaría con leer en primera instancia el libro de Proverbios y ver todas sus observaciones y todas las conclusiones acerca de todo lo que él observó. Pero también bastaría leer, complementando el libro de Proverbios, este libro de Eclesiastés, cuando él termina reconociendo sencillamente que sin Dios no somos nada, parafraseando aquello que él concluye. Y ya lo vamos a leer. Mire cómo dice el verso 11. Voy a leer en Reina Valera, dice: miré yo luego todas las obras que había hecho mis manos y el trabajo que tomé para hacerlas. Y he aquí, todo era vanidad y aflicción de espíritu y sin provecho bajo el sol. A ver cómo dice en esta versión.
Luego me puse a pensar en todo lo que había hecho y en todo el trabajo que me había costado hacerlo. Y me di cuenta de que nada de esto tenía sentido. Todo había sido como querer atrapar el viento. En esta vida nadie saca ningún provecho. Noten ustedes entonces que así como fue sabia su observación y su comentario acerca de lo observado, termina siendo aún más sabia su conclusión. Luego me puse a pensar en todo lo que había hecho y en todo el trabajo que me había costado hacerlo. Y me di cuenta de que nada de esto tenía sentido. Todo había sido como querer atrapar el viento. En esta vida nadie saca ningún provecho. Es el relato de un hombre que lo tenía todo, que lo sabía todo y que se puso en el centro de su entorno, que se puso en el centro de su universo. Mandé, hice, traje, tuve, venían a mí, etcétera, etcétera, etcétera. Pero al final es interesante ver cómo dice, luego me puse a pensar en todo lo que había hecho. Luego me puse a pensar en todo lo que había hecho. Y no solamente entonces pensó, y me imagino que cuando piensa en todo lo que había hecho está dimensionando la grandeza de aquello que había hecho, es decir, la cantidad de cosas que había hecho, sino que también dice, hombre, esto me costó mucho trabajo y todo el trabajo que me había costado hacerlo. Entonces no fue solamente la dimensión, la grandeza, el sinnúmero de cosas que hizo, sino todo el trabajo que invirtió. Y cuando hablamos de trabajo estamos hablando de que invirtió vida. Su vida quedó invertida en eso que él había hecho. Y lo más triste es que podamos nosotros, y bueno, gracias al Señor que ha quedado registrado esto en la palabra del Señor, para que eso dice su palabra nos sirva como ejemplo a nosotros hoy. Muy triste que dice, y me di cuenta de que nada de esto tenía sentido. Haber invertido tiempo y energía en exaltar solamente su ego, en exaltar su aparente grandeza, en querer tener más de lo que ya tenía, que era más que suficiente, solamente por no saciar rápidamente ese apetito que devora todo lo que está alrededor nuestro, que es precisamente ese ego que viene en esta naturaleza humana. Ver que toda la vida que invirtió en eso fue infructífera, porque termina diciendo, y me di cuenta que de que nada de esto tenía sentido. Todo había sido como querer atrapar el viento. Es decir, esto fue un sueño, esto fue una ilusión. Invertí mi vida en algo que finalmente no es tangible para mí, que no me llena, que no me satisface, que no me honra ni honra a los que están alrededor mío. Finalmente podemos concluir tristemente, la vida se perdió. El tiempo se perdió por una sencilla razón, y él lo dice acá. En esta vida nadie saca ningún provecho. En esta vida nadie saca ningún provecho. ¿Por qué? Porque un día va a dejar de existir en esta vida, en este escenario natural. Y todo eso en lo que invirtió su vida, nada se va a poder llevar. Por eso debe haber claridad en nuestros corazones frente no solamente en lo que nosotros somos como hijos de Dios, sino en la manera como Dios va atrayendo a nosotros lo que le place colocar en nuestras manos, de lo cual somos solamente administradores de ello. En Reina Valera dice en este verso 11, miré luego todas las obras que había hecho mis manos y trabajo que tomé para hacerlas, y he aquí que todo era vanidad y aflicción de espíritu, y sin provecho debajo del sol. Vamos nosotros a revisar otro pasaje que está en el libro de Jeremías, muy conocido por nosotros también, en el capítulo 9, verso 23. Jeremías capítulo 9, verso 23. Lo voy a buscar también acá en traducción al lenguaje actual para que lo podamos leer.
23. Listo. Mire cómo dice Jeremías. Entonces tengamos en cuenta lo que Salomón deja registrado allí en el libro de Eclesiastés y tomemos consejo de aquello, tomemos ejemplo de eso. El Señor a través del profeta Jeremías dice lo siguiente. Así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría. Yo creo que Salomón hubiese en algún momento querido escuchar esto. No se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. Mas alábese en esto el que hubiere de alabar. Note que está haciendo referencia al Señor que de ninguna manera permitamos nosotros en nuestro corazón el exaltarnos de manera desmedida. O como lo dice el apóstol Pablo, que tengamos una opinión, estoy parafraseando este versículo, una opinión más alta de la que debe ser de cada una de nuestras vidas, de cada uno de nosotros. Dice allí claramente, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. Recuerde que la definición que hemos tomado de egocentrismo o de esta desmedida exaltación de nuestro ego es precisamente exagerada exaltación de la propia personalidad hasta convertirla en el centro de la atención y de toda actividad humana. Por eso dice el Señor, de ninguna manera se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. Ahora, mire lo que dice el verso 24. Mas alábese en esto el que se hubiere de alabar. A ver, si de algo deberíamos nosotros alabar, exaltarnos, sacar pecho, como decimos nosotros coloquialmente, debería ser de esto y no de lo que acabamos de leer. ¿De qué es? Mírelo. En entenderme. ¿Qué tanto entendemos nosotros a Dios? Y recuerde que para poder entender necesitamos precisamente conocerle a Él. Y tenemos lo que necesitamos para conocerle a Él. Tenemos a su Espíritu Santo morando en nuestro corazón y tenemos su palabra, que nos permite cada día conocer cuál es la voluntad de Dios para nuestras vidas. Y en esa medida de conocimiento, de ninguna manera nos permitiríamos entonces esa exagerada exaltación de nuestra propia personalidad, porque entenderíamos con toda claridad que Él es el Señor, que Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores, que a Él le pertenece toda la tierra y su plenitud, y que Él es Dios sobre todas las cosas. En entenderme y conocerme, vuelvo aquí al verso 24, que yo soy Jehová que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Noten ustedes entonces que a cambio de esa exaltación desmedida, dice, de la propia personalidad, el Señor llama nuestra atención a que lo que deberíamos estar invirtiendo nuestro tiempo, nuestra vida, nuestra energía cada día es, dice claramente, en entenderle y conocerle. En entenderle y conocerle, que Él es Jehová, que Él es Dios de los cielos y de la tierra. En entenderle y conocerle, que Él es para nosotros. Y si nosotros logramos entender y conocer que Él es para nosotros, entenderemos también entonces qué es lo que Él ha determinado hacer. Y lo que determinó hacer es tener misericordia, hacer juicio y traer justicia, dice su palabra, en la tierra, porque estas cosas quiero. Es decir, nos está invitando a que dejemos de invertir nuestro tiempo, nuestra vida, nuestra energía, nuestros días aquí en la tierra en exaltarnos a nosotros mismos, en proporcionarnos esa desmedida exaltación de nuestra propia personalidad y a cambio busquemos entonces en conocerle y entenderle cada día más a Él. Porque nos ha dado la posibilidad, dice la palabra del Señor, que no se nos dio el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios para que sepamos lo que Él nos ha concedido. Que podamos tener nosotros la capacidad entonces de poder agradecer cada mañana que nuestros ojos se pueden abrir y pueden contemplar la luz de un nuevo día, en decirle, Señor, gracias, porque la oportunidad que tengo en este momento que abro mis ojos es de que te pueda conocer
cada vez más a ti. Que podamos invertir nuestro tiempo, no en ese desmedido afán de tener riquezas y de acumular y de hacer de nosotros nuestro propio, llaman algunos, nuestro propio proyecto de vida y cosas como esas, que lo único que hacen es ponernos en el centro de esa actividad y al final querernos nosotros mismos mostrarnos como los héroes porque nosotros lo conseguimos, porque fui yo el que lo conseguí, porque fue mi esfuerzo, porque fui yo, porque siempre entonces estaremos nosotros diciendo que fuimos nosotros y no estaremos reconociendo que lo que hoy somos, que lo que hoy tenemos, se lo debemos única y exclusivamente a Él, que cuando nos vio muertos en nuestros delitos y pecados, nos amó, dice su palabra, y nos dio vida juntamente con su Hijo Jesucristo. Esa vida es nuestra riqueza hoy. Esa vida es lo que realmente nosotros somos hoy. Eso que Él nos ha entregado a su Hijo Jesucristo es nuestra única y mayor posesión que nosotros podamos tener. Y no solamente es nuestra posesión para nosotros, esa es nuestra tierra, la tierra que pisamos, se llama Jesucristo, sino que Él por su preciosa sangre compró, pagó por nuestras vidas, nos redimió y ahora le pertenecemos a Él. Y dice la palabra del Señor claramente que si Él nos ha dado esta vida, entonces la vivamos para Él, la vivamos en Él, la vivamos dando gloria, honra y alabanza a Él que nos lo ha dado todo. Y de esa manera nos permitimos entonces no incurrir en aquel mal hábito de engrandecernos nosotros de algo que definitivamente, como lo mencionó Salomón, no apunta a darle beneficio o provecho a nuestra vida. Bien, nos quedan unos minutos. Voy a leer cómo dice acá, 23, en traducción al lenguaje actual. Que nadie se sienta orgulloso, ni el sabio de su sabiduría, ni el poderoso de su poder, ni el rico de su riqueza. Si alguien quiere sentirse orgulloso, que se sienta orgulloso de mí y de que me obedece. Qué contraste tan tremendo. No se sientan orgullosos de lo que tienen, de lo que hacen, de lo que dicen ser. Si quieren sentirse orgullosos, dice aquí la palabra, que se sienta orgulloso de mí y de que me obedece. Eso es conocerme, pues yo actúo en la tierra con amor y amo la justicia y la rectitud. Creo entonces que si estamos nosotros interesados en poder desarrollar un nuevo año en aquella tendencia que tenemos nosotros los seres humanos de dar término a algo y dar comienzo a lo siguiente, podamos entonces plantearnos para el próximo año, y ese planteamiento debería ser tomar decisiones basadas en la palabra del Señor desde hoy mismo, en que de ninguna manera vamos a continuar acrecentando nuestro ego, nuestro orgullo y a vanagloriarnos de lo que realmente no requiere ninguna gloria de parte nuestra, por eso es vanagloria, sino que por el contrario, en la humildad que se nos ha dado a través de la vida del Espíritu y en ese reconocimiento de quién es Dios para nosotros, podamos seguir creciendo en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. De hecho, eso es lo que dice Salomón al finalizar precisamente el libro de Eclesiastés, cuando menciona lo siguiente. Miren, eso está en el en el capítulo 12, capítulo 12, verso 1. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y lleguen los años en los cuales diga, no tengo en ellos contentamiento. Acordémonos hoy, antes de que el tiempo pase, cuando ya no tengamos tiempo, digamos, he perdido mi vida. La invertí en lo que no debía haberla invertido. Porque al final del día, estaremos de acuerdo con lo que Salomón escribe aquí en el verso 13 de este mismo capítulo 12, cuando dice, el fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. ¿Cuál es el fin del discurso?
teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque todo esto es el todo del hombre. Porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Bien, de esta manera podemos nosotros entonces entender que la voluntad de Dios para nuestras vidas, que es buena, agradable y perfecta, y que ha determinado el Señor la manera de dárnosla a conocer a través de su palabra y de permitirnos por la vida del Espíritu que se nos ha impartido de conocer cuál es esa buena y agradable y perfecta voluntad de Dios para nosotros, que caminemos en ella, que caminemos en ella, que caminemos en ese sentido que nos da precisamente el comprender quién es Dios para nosotros y quiénes somos nosotros en Él, para que de esa manera entonces podamos ser fructíferos, para que de esa manera podamos encontrarle sentido a nuestra vida, y no el sentido que nosotros queremos darle o el mundo pretende darle a nuestra vida, sino el sentido que Dios desde antes de la fundación del mundo determinó darle a cada uno de nuestros corazones, a cada una de nuestras vidas, a través de su Hijo Jesucristo, quien, dado a nosotros como nuestro único y suficiente Salvador personal, nos permite entonces hacer de esta maravillosa vida que Dios nos ha entregado algo que valga la pena, porque lo hemos recibido de Él y para Él es esta vida. Que cada día de vida que el Señor nos entrega a cada uno de nosotros, podamos, desde el primer minuto en que nos despertamos, podamos decir: Señor, este es el día que tú creaste para mí. En este día te alabaré, en este día te exaltaré, en este día te conoceré aún mucho más. Bien, así hemos llegado al final de este su programa, Palabra de Dios para tu vida. Una producción del Ministerio Transmitiendo Su Presencia a las Naciones, Iglesia Cristiana. Invitándoles nuevamente para el próximo miércoles, 7 de la noche, donde estaremos desarrollando algo más que quedó pendiente de este tema precisamente. Una segunda parte de este tema que hemos desarrollado en el día de hoy. Invitándoles también para que compartamos entonces esta enseñanza, este enlace, y podamos de esa manera permitir entonces que muchas otras personas puedan recibir esta palabra que proviene del corazón de Dios para cada uno de nosotros. Que el Señor les continúe bendiciendo a todos, gracia y paz en sus corazones.